Hola, somos Julder y Cris, en Red Expertos hablamos de sostenibilidad y de noticias que construyen país. Hoy voy a tener una invitada súper especial con la cual vamos a hablar de todos esos temas que tanto nos apasionan y lo vamos a enfocar en, como siempre, en cómo esto está realmente jalonando a la economía y al país y que sí o sí es una necesidad que las empresas, especialmente pequeñas y grandes, ya también tienen que estar pensando en seguir. Julia Ayuso Sánchez. Julia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Doctora Julia, doctora en arquitectura, viene representando a la Escuela de Sostenibilidad Europea, es la directora de sostenibilidad, directora de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea. Y bueno, empecemos por ahí, ¿Quién es Julia Ayuso? Bueno, pues Julia Ayuso es arquitecta de formación y desde pronto, ya desde que estudiaba arquitectura y cuando empecé a trabajar, descubrí la sostenibilidad sin saber que se llamaba así, porque para mí sostenibilidad pues significa las cosas bien hechas, aquello que perdura en el tiempo porque está bien hecho. Y ya cuando empecé trabajando, al principio como arquitecta, con proyectos en edificios, a mí me llamaba mucho la atención el impacto que tenían esos espacios en las personas. Y fue así como esto me llevó a investigar y finalmente a realizar un doctorado, donde yo vi que aquellos edificios que eran buenos para el planeta también eran buenos para el bienestar y la salud de las personas. Y en eso consistió mi investigación que realicé entre España y Japón. Me fui 2 años a Japón donde, bueno, pues pude ver una cosa curiosa, que es que en concreto cuando hablábamos de espacios de oficinas, allí estaban investigando un fenómeno que llaman el karoshi-san, que es la muerte por exceso de trabajo, que es algo bueno, que es un problema grande en Japón. Y pude trabajar en un laboratorio como investigadora, donde veíamos que, por supuesto, había muchos factores culturales de muchos tipos, pero el diseño de los espacios también tenían que ver en la reducción de esos índices pues tan dramáticos. Entonces, bueno, pues esa investigación y esa sensibilidad hacia cómo afectaba los espacios a las personas y el entender el cómo están conectados la salud del planeta con las personas, con los animales, con las plantas, fue lo que me llevó también a trabajar en consultoría. Empecé trabajando en la firma CBRE, Richard Ellis, que es una firma estadounidense muy potente a nivel internacional, primero en Tokio, luego en Madrid, donde hacíamos ese tipo de consultoría y de labor de optimizar edificios no solo para el planeta, sino también para el bienestar de las personas. Fui profundizando en eso y fui dedicándome también a la sostenibilidad a nivel corporativo. O sea, ya no solo los edificios, sino las empresas que hacen esos edificios o los fondos de inversión que tienen esas carteras de edificios, luego ellos en su casa también, cómo pueden ser coherentes con eso que hacen. Eso me llevó a ser directora de sostenibilidad de distintas corporaciones y finalmente pues venía a la Escuela de Sostenibilidad porque, bueno, a mí el mundo de la universidad, la docencia siempre me apasionó también y creo que una cuestión importante que no se nombra lo suficiente, en mi opinión, es la necesidad de perfiles bien formados para llevar todo esto a cabo, porque hablamos mucho de administración pública, de políticas, de lo que la empresa privada puede hacer, de todo esto, pero ¿quién va a hacer eso? Entonces, creo que la formación es muy importante y por eso cuando me propusieron dirigir la Escuela de Sostenibilidad, que es la primera escuela universitaria de España dedicada a esta materia, pues dije, esto es para mí. O sea, fue un proyecto que me ilusionó. Llevamos ya año y medio que se inauguró la escuela y bueno, y ahora dedicándome a formar a esos profesionales que tienen que traer las soluciones y aterrizar ese concepto que a veces parece como tan abstracto de sostenibilidad a cuestiones reales y con los pies en la tierra. Pues querida Julia, de todas las que me acaba de comentar, yo creo que ahí están casi que todas las preguntas que tengo, porque realmente aquí gracias a Dios, hay buena experiencia, pero también hay muchas dudas sobre todo en el por qué y para qué, y cómo encajar esto con el tema económico. Pero hablemos ahorita de la Escuela de la Universidad Europea. ¿Qué es eso? Pues es una facultad transversal a las demás. En la Universidad Europea bueno, es la universidad privada más grande de España. Tenemos casi Sí. 60.000 estudiantes con sedes en Latinoamérica, bueno, en Colombia, en Perú y en Ecuador.
muchos estudiantes online de estos países y también presenciales que se desplazan a España, varias sedes en España. Bueno, una universidad, quiero decir, muy grande en lo que nos hace tocar, yo creo, todas las disciplinas. Tenemos diversas facultades, desde humanidades, legal, educación, comunicación, empresariales, medicina, ámbito sanitario, ámbito científico, biología, ciencias medioambientales, ingeniería y diseño y arquitectura. Entonces, todas estas disciplinas, lo bonito de la Universidad Europea es que tenemos ese abanico y no solo de disciplinas, sino de nacionalidades. Somos una universidad muy internacional. Tú cuando vas por el campus en Madrid vas oyendo todo tipo de idiomas hablando. En los programas online que tenemos también tenemos múltiples nacionalidades de estudiantes. Entonces, toda esta riqueza yo creo que nos hace el lugar perfecto para que haya surgido la primera escuela de sostenibilidad, porque la sostenibilidad no puede ser algo aislado. No puede ser una asignatura que la doy, hago el check y ya está, ya es que soy muy sostenible, o no puede ser un departamento aislado. La sostenibilidad tiene que formar parte del ADN de la universidad, de las organizaciones, y por eso surge esta escuela que es transversal a todas las facultades. Entonces yo gestiono 22 programas tenemos en la Escuela de Sostenibilidad, desde Derecho Ambiental a energías renovables a salud pública. Y lo bonito de esto, que a mí me gusta destacar, es que cuando vienen personas a estudiar a la europea, a la Escuela de Sostenibilidad, no estudian solo su maestría o su grado y ya. O sea, la riqueza que tiene la Escuela de Sostenibilidad es la transversalidad y el trabajar de una manera interdisciplinar. Nosotros a nuestros estudiantes les formamos con una metodología basada en retos, donde vamos de la mano de empresas y de administración pública, que nos traen desafíos reales que tienen sobre la mesa. Y estos nuestros estudiantes los trabajan de manera interdisciplinar, entre distintas titulaciones. De manera que ya no son los que adquieran sus conocimientos técnicos cada uno de la maestría que hace, sino que adquieren otras habilidades que yo creo que casi son las más importantes a veces, como es la capacidad de tener criterio, de un espíritu crítico y sobre todo de ser muy, de pasar a la acción, de ser capaces de toda esa teoría aplicarla en casos reales, no en casos que la academia plantea y que luego la solución se queda en un cajón, no, no. Problemas que traen las empresas de verdad, que los estudiantes trabajan entre distintas disciplinas y que solucionan esos problemas de verdad que traen las empresas, con lo cual es una situación en la que todos ganan, y ellos ya en su portfolio salen con esos proyectos de, oye, he solucionado un problema real de tal empresa muy potente y además ya tiene relacionamiento con esa empresa que ya le conocen desde antes que termine su titulación, ¿no? Lo que está estudiando. Entonces creo que realmente lo bonito de la Escuela de Sostenibilidad y lo diferencial respecto a estudiar en otros sitios es ese ecosistema que tenemos de estudiantes de distintas titulaciones, los de humanidades trabajando con los de ingeniería, con las empresas y el pasar de ideas, de teoría, ¿no? Ser muy prácticos y pasar a la acción. Yo creo que eso es lo bonito de la escuela. Querida Julia, usted es muy joven, pero quiero comentarle que hace muchos años nosotros empezamos el tema de sostenibilidad aquí en Colombia con España como referente. Hicimos ejercicios muy bonitos con Corresponsales, que es un medio de comunicación que lidera esos temas allá en España. Y básicamente nosotros empezamos a aprender de todo eso. La pregunta es, hoy, ¿cómo está España en temas de sostenibilidad? Bueno, yo creo que ya nadie cuestiona que es una empresa que no haga ese movimiento hacia ser sostenible no va a sobrevivir. O sea, creo que esto ya nadie lo plantea. Creo que cada vez hay más conciencia sobre que no es un gasto la sostenibilidad, sino que tiene un retorno, claro, también. O sea, que las empresas sostenibles son más competitivas. Creo que, igual que observo en Latinoamérica, todavía tenemos camino por hacer en cuanto a aplicabilidad. O sea, somos muy buenos en regulación en Europa, no paramos de regular, ¿no? Somos punta de lanza ahí, pero luego esa regulación hay que bajarla a tierra y saber aplicarla. Creo que en esto se está avanzando mucho, pero creo que hay que avanzar mucho más. Y para eso, ahí me parece, y siempre hago hincapié, vuelvo al tema de la formación. Yo pienso que si hay veces que la aplicabilidad puede ser lo más difícil, es porque quizá necesitamos profesionales formados para hacer eso. Y pienso que hasta ahora la formación que se ha venido dando desde las universidades eh, respondía a una realidad que ya no existe, a unas cuestiones que ya no existen. Y eso es lo contrario a lo que quiere hacer la escuela. O
sea, por eso la escuela trabaja con desafíos reales, con empresas de la mano, de una manera interdisciplinar, porque es lo que responde a la realidad y a los problemas reales que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces pienso que, bueno, que en Europa ya estamos también avanzando. Bueno, surge esta escuela, ¿no? La primera escuela en España, hacia formar esos perfiles tan necesarios para que demos ya el siguiente paso de ser mucho más aplicables y bajar a tierra toda esa regulación. Bien, Julia, Ecuador, Colombia sigue Perú. ¿Cuál es la misión que trae Julia para esta Latinoamérica hermosa? La misión que yo traigo es aprender, o sea, entender aquí también las necesidades que tienen, los perfiles que tienen, cómo podemos también desde la universidad pues colaborar. Creo que es muy importante también la colaboración entre universidades. Y en ese sentido también mi misión aquí en estos tres países es el encontrarme con esas universidades. En Ecuador he participado en el Foro ECOS 2026 de sostenibilidad, donde allí me he podido encontrar también con otras universidades, como la Técnica Particular de Loja, con la que ya veníamos colaborando. Aquí en Colombia tenemos también, bueno, relación con la Universidad Rosario, Javeriana. En fin, o sea, creo que esto tiene que ser colectivo. O sea, cuando hablamos de los problemas y los desafíos que nos encontramos, la universidad, la academia es un concepto, o sea, es una entidad que tiene una responsabilidad con la sociedad. Entonces, las universidades no somos competencia y la Escuela de Sostenibilidad no nace para competir con no sé quién. O sea, tenemos el mejor talento. La gente que está en la universidad es lo mejor que tenemos en la sociedad. O sea, es la gente más formada. Entonces tenemos que sumar todo ese talento. Y esa es una misión también para mí de las principales que traigo a Latinoamérica. Una de las acciones grandes que tenemos en nuestra escuela es un reto que llamamos Reto Anual de Innovación y Sostenibilidad, donde durante todo un año estudiantes trabajan en pasar de ideas a acción, con financiación de la europea y además sobre desafíos que nos traen empresas grandes, empresas potentes, como puede ser Heineken, SACIR, Parques Reunidos. Y a esto invitamos a otras universidades. En la primera edición invitamos a la Universidad de Rosario, a la Técnica Particular de Loja, al Andrés Bello de Chile. Y en esta segunda edición, en la que estamos, lo hemos abierto a cualquier universidad del mundo. Entonces, aprovecho esta plataforma y este momento, ¿no? que me estás regalando también para a todas las universidades, estudiantes universitarios que puedan estar escuchando esto, que echen un ojo a la página web de la Escuela de Sostenibilidad y se unan a nuestro reto. Y ahí podrán ver también cómo en la primera edición, pues todo lo que sucedió, cómo los finalistas, tuvimos un equipo de la técnica particular de Loja que llegaron a finalistas y cómo entre todos pues se creó un ambiente y una energía que yo creo que es muy importante y esa es la academia, ese es el papel que tenemos en la sociedad. Julia, nosotros los que hablamos de sostenibilidad estamos convencidos de que este es el camino. Yo creo que tenemos más pruebas que muchos, pero también cuando nosotros visitamos las empresas vemos que hay algunas personas que todavía están reacias a entenderlo, sobre todo las personas de los números, los de contabilidad, los de finanzas, porque no ven todavía ese retorno en términos económicos, aunque ya hay pruebas de que los hay, pero todavía tenemos eso. Y algunos gerentes que también piensan que es un gasto. En Colombia está pasando algo muy bonito y es que las empresas grandes, por su obvia esencia de ser sostenibles, están incluyendo en su cadena de valor este tema y están escalándolo hacia toda su cadena, valga la redundancia, de manera tal que los proveedores están viéndose, entre comillas, obligados a que tengan mínimos estándares de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad en su organización, pero no a todas les convence el tema, sobre todo las pequeñas porque piensan que es un gasto. ¿Qué podemos hacer ahí para empezar a nosotros Sí. desde nuestro rol a tratar de convencerlos y quien nos esté escuchando que todavía no esté convencido a que se convenza de que sí vale la pena? A ver, yo entiendo que para las medianas y pequeñas empresas esto de entrada puede resultar abrumador y creo que es una cuestión también de lenguaje. Y volvemos un poco a lo que hablábamos al principio. Hablamos de sostenibilidad y hay veces que se nos queda muy abstracto y realmente necesitamos, ¿no?, el aterrizarlo en cuestiones concretas y con un lenguaje que también el inversor y la empresa, el directivo de la empresa o el CFO pueda también entender, ¿no?, hablar su lenguaje. Yo entiendo y me he encontrado, ¿no?, también cuando anteriormente he trabajado en corporaciones como directora de sostenibilidad, pues es que esto de entrada
puede causar un rechazo porque es algo muy humano. O sea, los humanos tenemos aversión al cambio. Entonces, de entrada, cuando te traen con algo nuevo, tú dices, a ver cómo va a ser esto. Yo creo que ahí lo que se puede hacer, y en mi experiencia, es, como dice aquí en España, bueno, aquí estoy en Colombia, pero como dice en España el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, dice partido a partido. Pues yo creo que hay que ir poco a poco y poner muy en valor las pequeñas acciones. Para mí, la primera acción que puede hacer una de estas empresas es simplemente auditarse y reconocerse. A mí esto es algo que me ha funcionado muy bien. O sea, frente a todo este mare magnum de normativas, de tantas cosas, de objetivos tan ambiciosos, bueno, empieza por auditar. Y ahí hay herramientas muy buenas. Tenemos el Global Reporting Initiative, que sé que conoces bien. Tenemos Pacto Mundial con muchas herramientas y tantas otras, ¿no?, que nos pueden ayudar. Entonces, yo a estas empresas les diría, empieza por auditarte a ti mismo, ver en qué punto estás también. ¿Cuál es tu huella de carbono, ¿no? De tus tres alcances. El alcance, empieza por el alcance uno y el 2, o luego ya llegarás al 3, que es más complejo. Pero empieza ahí y a compararte con tus pares. O sea, hoy en día ya tenemos herramientas para poder también ver en qué punto estás tú, ¿no? Cuán sostenible eres, diciéndolo así muy, muy simplificado, ¿no? Entonces empieza ese partido a partido, con ese primer partido de simplemente conocerte, medirte y compararte. Y a lo mejor cuando te compares ideas con otros, ¿no? Y puedas entrar en, en esa comparación, eso te va a dar muchas pistas. Luego ya la segunda palanca, que creo yo, primero de medirte, es unirte a una red más grande. O sea, yo también creo que en mi experiencia, estas empresas es malo el sentirse solo. O sea, al final tienen, digamos, problemáticas pues similares, ¿no? Allá a lo que se dediquen. Y hay redes grandes, como es el Pacto Mundial de ONU, donde tú te puedes adherir por un mínimo coste y ahí puedes intercambiar también esa información que tú tienes, esas inquietudes con otros como tú, y ya no solo de tu país, sino de otros países, ¿no? Entonces, toda esa información eh, inicial, primero, auditarte a ti mismo, ver en qué punto estás, tu huella de carbono, y luego unirte a alguna red, y estoy segura que en Colombia tiene que haber muchas redes de empresas en sostenibilidad, ¿no? Y aquí estamos hablando de eso. Esa red te va a dar la información y las pistas que necesitas para ver que efectivamente es rentable, porque bueno, cualquier empresa está viendo que existe evidencia, que todo el mundo lo dice y que estamos muchos hablando de que la empresa que va a sobrevivir es la que sea sostenible. Entonces, si tienes esa inquietud, yo creo que esas dos palancas es la manera de comenzar y de convencer. Pues mira que eso que dices tiene todo el sentido porque muchas empresas se sienten solas, pero de muchas de las que conocemos pertenecen a lo que tú dices, a algo parecido. Acá hay muchos gremios de muchos temas y en la mayoría de ellos se está hablando de sostenibilidad. Hay grupos de sostenibilidad y me parece que es una súper oportunidad para que se unan a esos grupos y empiecen a escuchar las otras experiencias para que vean que esto sí está funcionando. Julia, la pregunta que es, que, bueno, que se le puede hacer a alguien de finanzas que puede ser un poquitico más directa es, ¿vale la pena invertir en sostenibilidad? ¿Termina siendo buen negocio en el buen sentido de la palabra? Bueno, es que yo le respondería con otra pregunta. ¿Cuánto te cuesta no ser sostenible? Es No, que es eso que es no más caro. saben. Ellos no, ellos para ellos simplemente como están en examen y no entienden ese resultado. Claro, pero es que una empresa que no sea sostenible en el medio o largo plazo no va a sobrevivir. Además, o sea, si tú quieres ir ya por no decir empresas que exportan fuera, ¿no? Estás en la cadena de valor de otras empresas más grandes que tú. Si tú quieres seguir siendo competitivo y seguir en el mercado, es que te va a tocar ser sostenible. Tarde o temprano te va a tocar. Entonces, yo creo que la pregunta no es cuánto me devuelve esto, que desde luego te va a devolver. Es cuánto te va a costar el no estarlo. Y es que te va a costar sobrevivir. Es que es así de contundente. Absolutamente de acuerdo. Vámonos hacia la academia nuevamente, que es el tema aquí como más interesante desde mi humilde punto de vista, y es esa formación de las personas. Ustedes desde la Universidad Europea tienen una ventaja que no he visto en ningún otro lado y es cómo integrar la sostenibilidad dentro de la academia, porque aquí hay programas de sostenibilidad y uno ve y de pronto la universidad no está practicando muchos temas de sostenibilidad. ¿Cómo se Ya. puede lograr eso? ¿Cómo la Universidad Europea logró eso?
Bueno, es que está en nuestra manera de ser. Yo digo que la sostenibilidad no es, pues eso, no es una asignatura, no es algo aislado, es una manera de estar en el mundo. Entonces es un posicionamiento. Tanto estar este paso adelante de tener la primera escuela de España, como luego nosotros también como corporación, ¿no? Con nuestra estrategia de sostenibilidad muy ambiciosa que tenemos internamente nosotros, o sea, como empresa. O sea, la Universidad Europea quiere ser referente en sostenibilidad y lo está siendo. Forma parte de nuestros valores, de nuestro ADN y no entendemos otra manera de estar. ¿Qué percepción tienes de Colombia en temas de sostenibilidad? Ya me dijiste Latinoamérica. Sí, yo en Colombia, la percepción que tengo es que en general yo no tengo que convencer aquí a nadie de que la sostenibilidad es algo bueno y necesario. Al revés, o sea, me encuentro mucha inquietud y estoy hablando con muchas personas y muchas personas se me aproximan a hablar de este tema porque les interesa mucho. O sea, hay un interés en esta cuestión y yo creo que la gente es bastante consciente de que significa supervivencia. Mañana voy a estar en un foro de innovación de empresas en sostenibilidad de Caracol Televisión, donde son empresas que vienen a hablar de este tema y ese es el foro, ¿no? O sea, yo encuentro mucho interés aquí y esto que no tengo que convencer a nadie. Creo que Colombia también ha avanzado mucho en regulación, va teniendo una regulación sólida, como pueda ser nuestro CSRD en Europa, pues va avanzando también, va llegando a esa regulación sólida. Lo que percibo, igual que nos pasa también en Europa, pero quizá un poquito más todavía, es el tema de la aplicabilidad. O sea, falta el aterrizar toda esa regulación en políticas locales, o sea, en acciones locales, mejor dicho, en acciones locales. Pasar de esa regulación y de esas ideas y de esa voluntad, digamos, ese interés, a aterrizarlo en acciones concretas y a nivel local, ¿no? Muy llevado a tierra. Y yo creo que ahí ese gap que hay entre el interés, la regulación que se va avanzando, pero la falta de aplicabilidad, casualmente lo que faltan son perfiles formados que sepan ejecutar todas esas estrategias que se están desarrollando a nivel político. O sea que vale la pena para un profesional formarse en estos temas de sostenibilidad porque hay oportunidades. Yo creo que sí, hay mucho empleo allí. Nosotros en la universidad, bueno, se nos aproxima mucha gente con interés. Yo también diría, lo que observo aquí en Colombia cuando vengo es que hay cierta desconfianza hacia la Universidad Europea por no ser una universidad colombiana, en el sentido de decir, bueno, pero esto va a ser cierto, luego este título me lo van a homologar. Bueno, yo animo, es que me he encontrado varias personas, animo a que pregunten o investiguen o se acerquen aquí a la sede, yo estoy ahora mismo en la sede de Bogotá, porque son títulos oficiales, homologables en Colombia y luego lo bueno que tiene también es que tenemos todo ese know-how europeo en la Escuela de Sostenibilidad que incorporamos, ¿no? En nuestra formación. Eh, entonces, bueno, desde luego creo que hay mucho futuro en esto y mucha necesidad de formación y trabajo. Al final, Colombia va a transicionar, está transicionando ya hacia lo sostenible, hacia lo verde, pero hacen falta esos perfiles que lo sepan ejecutar. ¿Y qué hay que hacer para ser parte de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea? Pues tenemos una página web en Universidad Europea. Tú entras universidad y ahí ves todas las facultades. Hay una que se llama Escuela de Sostenibilidad. Ahí tienes toda la info, las cosas que hacemos, acciones, boletines, nuestro podcast. O sea, ahí te puedes sumergir en Escuela de Sostenibilidad. Y si estás en Bogotá, pues acércate por nuestra sede y aquí te lo contamos todo también. Julia, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias a ti, un gustazo. Estaba muy a gusto. Bienvenida siempre a este tu país. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon todo lo que tenemos para aprender y todas las oportunidades que tenemos en la página también para empezarnos a empapar de temas de sostenibilidad. Sobre todo, la recomendación es escuchar los podcasts porque hay ahí cualquier cantidad de material para que uno pueda seguir aprendiendo, aplicando y bueno, en fin. Somos Julder y Chris, en Red Expertos hablamos de sostenibilidad y de noticias que construyen país. Gracias, gracias, Julio. Gracias.